Buenas tardes, mi nombre es Luis Javier Mena Chávez. Em, a continuación presentaremos los ejercicios de la unidad 1 de la materia Control Estadístico de la Calidad. Mi modalidad es semipresencial, educación a distancia. Estudio actualmente en el Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. Mi docente es el ingeniero Morales Ibarra Juan José. Pasamos a lo que es el primer tema, que son histogramas. Vamos a dar una breve introducción al histograma. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las altas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. ¿Okay? Tenemos lo que es el primer programa, el primer ejemplo, perdón. Un ejemplo, una empresa médica que produce catéteres requiere aprobar un nuevo producto catéter reservorio, catéter interno o subcutáneo usado para la implantación quirúrgica, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Debemos realizar un histograma de las siguientes tres dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos las especificaciones son el diámetro interior de 25 milímetros más menos 1 milímetro y el diámetro exterior es 38 milímetros más menos 1 milímetro. La longitud es de 65 centímetros más menos 3 milímetros. Entonces lo que vamos a hacer es abrir el Minitab, donde tenemos los datos. Okay. Aquí tenemos los datos pues ya está hecho porque practiqué para hacerlo y tener más que nada una mejor vista, una mejor retroalimentación. Entonces, okay, aquí el ejercicio nos está diciendo que hagamos un histograma de las siguientes tres dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Bueno, sabemos que son tres dimensiones, que es el diámetro interior, diámetro exterior y la longitud, ¿no? Sabemos que son 125 unidades, entonces con eso ya sabemos cómo comenzar nuestro histograma de Minitab. Bueno, primero vamos a hacer lo que es el histograma de diámetro interior. Nos vamos a estadística, estadística básica, resumen gráfico y vamos con el diagrama interior. Tenemos un nivel de confianza del 99.0. Entonces, normalmente nos da 95, pero nosotros lo modificamos a 99. ¿Para qué? Para que, pues más que nada porque estamos hablando de catéteres, que es algo pues, muy, um, ¿cómo es la palabra? Muy sensible, ¿ok? Ya que es parte de los médicos. Entonces, ya tenemos el 99% de nivel de confianza. Vamos a sacar lo que es el resumen gráfico, el histograma del diámetro interno. Lo vamos a aceptar. Aquí ya nos da un resumen gráfico de lo cual es el diámetro interno, que es la prueba de normalidad de Anderson-Darling. El A cuadrado es el 0.54, el valor de P es el 0.159, la media tenemos el 25.166, la desviación estándar tenemos el 0.502, la variancia tenemos el 0.252. Entonces tenemos aquí lo que es la campana de pegados. Entonces aquí si nos ponemos, podemos darle en sus etiquetas para saber cuántas las cantidades, ¿no?
cada una de las cantidades, y para esto ya nos resume lo que es el diámetro interno. ¿Ok? Entonces nos está pidiendo también que hagamos de la longitud del diámetro exterior y la longitud. Entonces nos vamos igual, estadística básica, resumen gráfico y diámetro externo. ¿Vale? Tenemos acá el cual tenemos el A cuadrado del 0.40, el valor de P es del 0.364, la media es de 37.863, la desviación estándar es de 0.233 y la varianza es de 0.054. Entonces aquí también tenemos lo que es la campana. Igual le podemos dar sus etiquetas. Entonces tenemos de cada una de las barras, si se dan cuenta, pues no están acomodadas ordenadamente. Entonces ahí tenemos lo que son el informe de resumen del diámetro externo. Por último nos vamos a estadística básica, resumen gráfico y ocupamos ahora el de longitud. Okay. Aquí tenemos lo que es el de la longitud y tenemos que el A cuadrado equivale al 0.22, el valor de peso es 0.827, la media de 66.225, la desviación estándar es de 1.192 y la varianza de 1.420. ¿Okay? Entonces en esta parte pues tenemos lo que son los 125 datos. Ese es nuestro número de datos. ¿Okay? Ya tenemos lo que son cada informe de resumen del diámetro interno, externo y la longitud. ¿Okay? Pasamos al otro ejercicio. ¿Okay? Esta es una del diámetro interno. Aquí está perdón, es el histograma completo, pero no nos da mucho lo que son muchos datos, nomás nos da la media, la desviación estándar y el número de datos que son. Entonces nosotros necesitábamos de cada uno, como lo tenemos aquí: interno, externo y longitud. Okay, pasamos al ejercicio. Dice que una empresa que fabrica rines de aluminio requiere aprobar un nuevo rin de 17 pulgadas, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades, realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. ¿Ok? Nuestras especificaciones nos dice que el diámetro de 17 pulgadas es de más o menos de 0.05 y tenemos un ancho exterior de 8 pulgadas más o menos de 0.025. Y seguimos con el que es el ejercicio. Vamos a abrir lo que es la base de datos de Minitab. Okay. Aquí nada más tenemos lo que es el diámetro y lo que es el ancho. Y son 125 datos. Okay. Y pues ya lo tengo hecho. Podemos hacer lo que es un histograma rápido de lo que es con el ajuste. Entonces tenemos el ajuste, vamos a dar el diámetro del rin, nos va a un histograma básico, donde nos menciona nada más la media y la dirección estándar y el número de datos. Entonces tenemos la campana de dados, pero no ocupamos esto, ocupamos más información, un histograma más completo. Entonces nos vamos a ir a estadística básica, nos vamos a ir a resumen gráfico, diámetro del ring. Ok, tenemos un nivel de confianza de 95, eso pues lo podemos dejar así. Ok, aquí nos dice que el informe de resumen del diámetro del ring
Nos dice que la prueba de normalidad de Anderson-Darling, que el A cuadrado es equivalente a 0.37, el valor de P es de 0.431, la media es de 17.015, la división estándar es de 0.014, la variancia es de 0.000, que no tiene varianza. Entonces, aquí tenemos, en el ejercicio nos mencionan lo que son las especificaciones. Okay, nos dice que el diámetro de 17 pulgadas puede medir más de 0.05 y menos de 17, que serían 16.95, o puede que mida 17.05. Entonces vamos a revisarlo. Aquí tenemos un mínimo de 16.977, que entonces sí está dentro del intervalo. Y tenemos un máximo de 17.043, así que no se pasa del 17.050. Entonces, si está dentro de esta muestra, es correcta, si nos sirve el diámetro del ring. ¿Okay? Entonces, nos vamos a ir a lo que es el resumen gráfico del ancho del ring. Tenemos que la cuadrada es de 0.48, el valor de P es de 0.234, la media es de 7.99, la desviación es de 0.0094 y la variancia es de 0.001. Ok, tenemos un total de 125 muestras. Aquí tenemos la campana de dados, pero vamos a revisar cuánta tolerancia nos está dando el, el anchor del ring. Entonces tenemos que es de 8 pulgadas. Tenemos que saber cuánto es la tolerancia. Puede que mida 7.975 o 8.025. Entonces revisamos Minitab en el histograma. Tenemos que el mínimo es de 7.99695. Tenemos aquí, son 8 menos 0.995 y no, entonces no está dentro del límite de las especificaciones de que está mencionando el ancho del ring, y pues por ende el máximo es de 8.0230. Entonces aquí 8 más 8.025, entonces también se pasa, entonces no está dentro de las especificaciones. Esta muestra no nos sirve, entonces no es buena. Y así tenemos la conclusión basada en nuestros datos, que estas especificaciones no pueden entrar dentro de la empresa que fabrica rines de aluminio, así que no puede aprobar un número de rin de 17 pulgadas. Ahora, para seguir con el siguiente tema, tenemos el diagrama de Pareto. ¿Qué es el diagrama de Pareto? El diagrama de Pareto es una gráfica de Pareto de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente, de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Ok, ahorita vamos a ver un ejemplo para más o menos entender esto. Tenemos aquí que el diagrama de Pareto, un ejemplo es de que una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mount Technology, en sus siglas de SMT, de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50%, mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejor calidad. ¿Ok? Entonces abrimos lo que son los datos de Minitab. Esperamos que abra. ¿Ok? Aquí tenemos todos los datos. Tenemos lo que es la fecha, tenemos el defecto y tenemos la cantidad. Por ejemplo, 3 de octubre salió un corto de soldadura y fue una cantidad, ¿no? Perdón, una unidad. Tenemos todos los datos.
muchísimos datos aquí, muchísimos datos, ¿ok? Entonces podemos revisar cada uno de todos los datos. Aquí lo que ocupamos nada más es el diagrama de Pareto. Ok, nos está pidiendo que hagamos un diagrama de Pareto. Para eso nos vamos a estadística, estadística básica, y nos vamos a perdón, gráfica, dispersión. Aquí. Ok, entonces para hacer un diagrama de Pareto, vamos a ir a estadística, herramientas de calidad y diagrama de Pareto. Ok, bueno, aquí ya está preseleccionado porque ya lo había hecho. Entonces tenemos que los defectos o datos de atributos en defecto y en frecuencias en cantidad. Ok, nos vamos a ir a opciones, pues ya tenemos aquí preseleccionado lo que es la etiqueta del eje X, que son los defectos, y la etiqueta del eje Y, que es la cantidad. Tenemos un título que se llama diagrama de Pareto, octubre-diciembre de 2016. Aquí nos dice que combinar defectos restantes son una categoría después de este porcentaje, entonces ocupamos nosotros el 100%, pero en automático Minitab no lo deja poner. Entonces vamos a usar el 99.99. Entonces no podemos poner el 100%, pues tenemos que tener el 99.99. Le vamos a aceptar y nos va a dar este diagrama de Pareto. ¿Okay? Aquí para que nos dé los datos, nos vamos a ir a Summary, etiqueta de datos, y nos vamos a que nos ponga cada número. Entonces tenemos en los ejes de las Y tenemos las cantidades, y en los ejes de las X tenemos lo que son los defectos. Tenemos los defectos de corto por soldadura, ausente, desalineado, soldadura mal refluida, soldadura insuficiente, levantado, pin levantado, invertido, dañado e equivocado. Entonces, donde esto nos va a servir para qué? Para que cuando tengamos, no sé, un problema, ahorita en este caso, un problema en las maquinarias, y nos estén dando lo que son todos los datos, nos vayamos a lo que son los cuatro primeros, los más elevados. En este caso, como dice la presentación, nos dice que las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Entonces, aquí nos vemos que dice que es de izquierda a derecha, va disminuyendo poco a poco. ¿Okay? Entonces, nos tenemos que concentrar en los cuatro defectos, lo que son corto de soldadura, ausente, desalineado y soldadura más refluida. Que nada más podemos usar los tres primeros. Aquí tenemos la cantidad, tenemos el porcentaje y tenemos el porcentaje acumulado, que en total nos debe dar un 100%. ¿Okay? Entonces, de esta manera es como realizamos el diagrama de Pareto en lo que son las maquinarias de SMT. Vamos a irnos vamos a ir al ejercicio. Vamos a usar también este Minitab. Ok, entonces vamos al ejercicio. Vamos a dar un ejemplo de cómo nos salió el diagrama. Ok, aquí nos dice que una empresa de inyección de plástico requiere realizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso. Realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Pues tenemos lo que es la unidad de cierre y la unidad de inyección. Entonces vamos a revisar los datos de Minitab. Aquí tenemos todos los datos con fecha y tenemos lo que es los defectos. ¿Okay? Vamos a realizar el diagrama de Pareto. Nos vamos a estadística, herramientas de la calidad y diagrama de Pareto. Aquí pues ya tenemos preseleccionado lo que son los defectos. En el defecto datos, defecto, frecuencia en cantidad. Okay.
igual vamos a poner 99.99 para que esto sea más exacto. Y en opciones vamos a etiquetar lo que es el eje X y etiquetar el eje Y con sus respectivos, como aquí lo mencionamos, ¿no? Datos y la frecuencia. Entonces tenemos el título que se llama Diagrama de Pareto, diciembre de 2016. Vamos a aceptar y nos va a dar este diagrama. Vamos a darle datos para etiquetar sus números. ¿Okay? Aquí nos vamos con lo que son como comentamos, perdón, en el ejercicio anterior, cuáles efectos fueron más elevados. En este caso fue las malas formaciones, las colaboraciones incorrectas y los huecos, que fueron 329 malformaciones, 301 colaboración incorrecta y 147 huecos. No hay mucho de los efectos, pero igual son los que se deben de entender para que como dice el ejercicio, para mejorar la calidad de su proceso, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que son todos los datos, tenemos como porcentajes, tenemos el porcentaje acumulado, que al total nos va a llegar al 100%, y como último tenemos aquí las líneas de flujo visibles que tiene apenas 17 defectos, ¿no? Entonces de esta manera podemos identificar rápido cuál es el defecto que está afectando a nuestro proceso. De esta manera se realiza el diagrama de Pareto. Pasamos al siguiente. Este es un ejemplo. Entonces nos vamos a ir ahora al diagrama de causa de efecto Ishikawa. El diagrama de causa de efecto de Ishikawa, también conocido como diagrama de pescado o Fishbone, es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico en las posibles causas que provocan ciertos efectos. Se usa para analizar las relaciones causa-efecto y facilitar la resolución de problemas desde el síntoma, pasando por la causa hasta la solución. En este diagrama se representan los principales factores, que son las causas, que afectan las características de calidad en estudio como líneas principales y se continúa el procedimiento de subdivisión hasta que están representados todos los factores factibles de ser identificados. Tenemos un ejemplo donde una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su principal defecto en su proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama de causa y efecto para analizar las posibles causas que pueden generar este efecto. Abrimos lo que son los datos de Minitab. Okay. Una vez abierto, pues esto por ejemplo ya está realizado lo que es el diagrama de pescado con el causa de efecto Ishikawa. Entonces vamos a ver cómo fue que lo realizamos. Vamos a ir a estadística. Bueno, antes tenemos que revisar lo que son todo lo que son más que nada los defectos que pueden haber sido por el cual tenemos un corto por soldadura, que la mano de obra, maquinaria, material, método, medición, medio ambiente, entrenamiento, impresora, horno, stencil, soldadura, componentes, PCB, el setup, la limpieza y la calibración. Y tenemos por otro que es la inspección y temperatura. ¿Okay? Entonces nos vamos a ir a estadística, las herramientas de la calidad y nos vamos a ir a causa y efecto. Ok, aquí ya está preseleccionado, ya lo tenemos seleccionado. Aquí, por ejemplo, en la etiqueta tenemos lo que es la mano de obra, maquinaria, material, método, medición, medio ambiente. Ok, cada uno pues tiene sus subíndices, sus subramas, ¿no? En este caso lo que es la mano de obra es el entrenamiento. En la maquinaria tenemos lo que es la impresora, el horno y el stencil. El material lo tenemos como soldadura, componente y PCB. El método lo tenemos como el setup y la limpieza. La medición la tenemos como calibración e inspección. Y el medio ambiente lo tenemos como la temperatura. Que a base de esto, que si la temperatura no está a su mejor grado, o como debe decirlo las especificaciones del cliente,
provocan muchos cortos. Entonces, hay que darnos cuenta por mucho de eso. Más que nada también el stencil, si está muy dañado el stencil, va a provocar muchos defectos. Si la soldadura está pasada, pues también va a provocar muchos defectos. Más que nada muchos cortos. Entonces, si no le damos el cuidado, si el debido cuidado a lo que es la reimpresión para las tarjetas electrónicas, pues sí vamos a batallar con muchos defectos y los técnicos van a tener que reparar todos esos defectos. Ok, tenemos un efecto que es el corto por soldadura, diagrama de causa de efecto corto por soldadura, y la vamos a aceptar. Aquí cómo identificamos ok, nos vamos a ir al que es, como por ejemplo, el dorsal o las donde el pescado tiene las espinas, donde haya más defectos. Entonces, si nos damos cuenta que es en las maquinarias, en el material y en el método, es donde hay más defectos, donde hay un menos defectos es el medio ambiente. Entonces, tenemos que revisar todo esto. Por ejemplo, aquí, bueno, vamos a revisar bien qué es el stencil, el horno y la impresora. Tenemos aquí muchos que son lo que es en las calibraciones. Tenemos el setup. Tenemos acá en el material tenemos que es el flux, el tamaño, el registro. Acá en el método tenemos lo que es el parámetro, el deficiente, las frecuencias, PCB, el componente, la soldadura, la limpieza, el setup, el stencil, como lo comenté, el horno, la impresora más que nada, ¿no? Entonces aquí con este diagrama de pescado causa-efecto de Chicago nos damos cuenta de dónde está el cuello de botella, del cual nos está causando mucho corto por soldadura. De esta manera se realizó lo que es el diagrama de causa y efecto. Y nos vamos a lo que es, aquí tenemos un ejemplo de cómo quedó el diagrama de pescado por corto de soldadura. Y nos vamos a un ejercicio donde dice que la empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su tercer principal defecto en su proceso de montaje de componentes, el cual es el componente desalineado. Realizar un diagrama de causa-efecto para analizar las posibles causas que puedan generar el defecto. Okay. Aquí vamos a abrir los datos de Minitab. Okay. Entonces aquí ya tenemos lo que son todos. Vamos a borrar para empezarlo de nuevo. Okay. Entonces aquí tenemos mano de obra, maquinaria, tooling, material, método, medición, medio ambiente, entrenamiento, montaje, alimentador, boquilla, componente, calibración, setup, vibración, y iluminación. Tenemos todo lo que son los que, más que nada los que tenemos ya preseleccionados y lo que podría haber sido el problema por el defecto desalineado, ¿no? Ok, nos vamos para realizar el diagrama de efecto de causa y efecto. Nos vamos a ir a herramienta de calidad, causa y efecto. Y aquí tenemos todo preseleccionado. Si quieren vamos a poner otra vez. Para esto pues ya sabemos que el título es de proceso de montaje de componentes y el efecto es componentes desalineados. Aquí tenemos lo que es la mano de obra. Aquí tenemos lo que es la maquinaria. Tenemos lo que es el material. Aquí tenemos lo que es el método. Aquí tenemos lo que es la medición. Y aquí tenemos lo que es el medio ambiente. Ok. Entonces tenemos aquí como etiquetas todo lo que tenemos aquí al principio,
Y para tener su índice, no, creo que no nos va a dejar, tenemos que empezar desde nuevo. Tenemos el entrenamiento y por aquí nos dice la disciplina, pero de este lado no la tenemos, entonces así la dejamos. Y aquí tenemos lo que es la maquinaria. Tenemos el montaje, alimentador y boquilla. Tenemos estos tres que es de la maquinaria. Vamos a aceptar. Aquí tenemos lo que es en el material, tenemos lo que son los componentes. Entonces tenemos el subíndice y nada más tenemos un componente. El PCB no influyó mucho. En el método tenemos lo que son en el método el setup y librería, pero librería no lo tenemos aquí. Entonces aquí tenemos el setup. En medición tenemos lo que son la calibración y la precisión. La calibración y tenemos precisión, no tenemos precisión. ¿Okay? Y en el medio ambiente tenemos la vibración y la iluminación. ¿Okay? Estos son las posibles causas del cual por eso nos están saliendo efectos desalineados. Y le damos a aceptar para que nos dé el diagrama de causa y efecto. Aquí por ejemplo se basó más que nada en la maquinaria y está entre el medio ambiente y la mano de obra y la medición. Entonces es donde hay más causas, pero más que nada la maquinaria influyó mucho, ya que tenemos el vacío, el setup y la calibración. Si esta máquina no está bien calibrada, nos va a meter mucho efecto desalineado. Y entonces si el medio ambiente, si el conveyor o la máquina no están bien ajustados, también. Entonces tenemos que revisar muy bien todas estas tres partes. En la mano de obra, pues el no entrenamiento o la deficiencia del operador, si no es buena, va a haber mucho componente desalineado también. Entonces esto carga más al personal técnico para la reparación. ¿Okay? Así es como se realizó el diagrama de causa y efecto de Ishikawa. Ahora aquí tenemos un ejemplo de cómo se realizó. Pasamos al siguiente tema, que es el diagrama de correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos paradeados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de Pearson, en honor a Carl Pearson, 1857 a 1936, quien lo desarrolló. El diagrama de correlación es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos variables. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema y, en caso positivo, de qué tipo de correlación. Aquí tenemos un diagrama de correlación, tipos de diagrama de correlación. En la correlación positiva, los puntos de dispersión están rumbo a la derecha. Entonces esto quiere decir que tenemos una correlación muy positiva. Entonces si tenemos una correlación negativa, el eje de las X va para la izquierda. Entonces aquí tenemos donde no hay correlación. Es donde hay una dispersión por todos lados, no tenemos una correlación fija. Entonces realmente no tenemos nuestro diagrama de correlación no es bueno. Bueno, aquí nos dice que el método de valor P. El método de valor P de probabilidad. Si el valor de probabilidad es menor que o igual al nivel de significancia, se concluye que existen evidencias suficientes para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Si el valor de probabilidad es mayor que el nivel de significancia, se concluye que no hay evidencia suficiente para sostener la afirmación de una correlación lineal.
Entonces tenemos que, por ejemplo, el valor de confianza es el 95%, que es igual a 0.95. El nivel de significancia es igual a 1 menos el valor de confianza es igual a 5%. Eso quiere decir que es igual a 0.05 el nivel de significancia. Valores de confianza comunes es el 90%, 95% y 99%. Los niveles de significancia comunes es el 0.10, 0.05 y el 0.01. Vamos a aplicar un ejemplo para revisar bien lo que estamos viendo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere realizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión es un factor que afecta su principal defecto en su proceso, el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura promedio de las máquinas y los defectos resultantes de cortos por soldadura. Ok, vamos a abrir lo que es el Minitab. Ok, vamos a ver lo que tenemos con la correlación. Correlación de temperatura. Ok, una vez que ya tengamos abierto lo que es la base de datos para la correlación de temperatura por cortos de soldadura, ok, más que nada tenemos que darnos cuenta de ver si entre la temperatura y los efectos hay una correlación lineal. Para eso nos vamos a ir a estadística básica y nos vamos a ir a correlación. Ok, queremos saber lo que es si hay una relación entre temperatura y defecto. Vamos a aceptar. Ok, entonces aquí nos dice que es del 0.899, entonces sí hay una correlación. Sí hay una correlación ya que tenemos aquí valor de confianza es de 0.95. Tenemos una correlación positiva. Ay, no puse la imagen. Entonces tenemos que sí tenemos una correlación fuerte, pero para ello tenemos que aplicar un diagrama de correlación. Okay, para eso nos vamos a ir a gráficas, creador de gráficas, no, perdón, gráficas de dispersión y nodo con regresión. Aquí en las variables de las X tenemos que poner la temperatura ya que es una variable independiente y queremos ver cómo está afectando a los efectos la temperatura, ¿no? En la variable de la Y pues tenemos lo que son los efectos. En etiquetas podemos darle lo que es pues más que nada el título al diagrama. En este caso se llama diagrama de correlación temperatura versus corto de soldadura. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Nos va a dar este diagrama de correlación de temperatura versus cortos por soldadura. Como nos dimos cuenta, ya tenemos una correlación lineal. Tenemos una correlación lineal donde nos está diciendo que sí hay una correlación entre la temperatura y el defecto. Por ejemplo, en este nos vamos a ir a 3 puntos en sí. Dice que en la fila 80 la temperatura es de 19.8 y el defecto es de 1. Pero si nos vamos al último punto, nos dice que en la fila 42 hay una temperatura de 33.0 con un total de defectos de 22. Entonces, todos estos están dentro de lo lineal, de la pendiente. ¿Okay? Vamos a realizar estos dos puntos. En la fila 7 tenemos una temperatura de 26.4 con un total de defectos de 8. ¿Okay? Entonces, de esta manera es como se dice el diagrama de correlación. Entonces, nos podemos apoyar también con lo que es el asistente. Nos vamos con el asistente. En este caso nos vamos a ir a regresión. Aquí nos va a preguntar que si es de una variable o de 2 o 5 variables. De 2 a 5 variables. En este caso estamos en una regresión simple. Le damos clic. En la columna de las X pues nos vamos a ir con la temperatura, ya que como comenté
queremos ver qué tanto la temperatura está haciendo su chamba o su trabajo para que los efectos se incrementen. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que el tipo de modelo de regresión lo queremos lineal y como nos dice la presentación, nos dice que el nivel de significancia es de 0.05, que como comentaron también en la presentación, hay tres tipos de nivel de significancia, que es el 0.01, 0.05 y 0.10. Pero este por default nos da el 0.05, lo vamos a utilizar y nos vamos a ir a lineal. Le vamos a aceptar y nos va a arrojar muchas gráficas, que es la regresión para efectos versus temperatura. Aquí nos dice la gráfica lineal, que es la que hicimos al principio. ¿Okay? Aquí tenemos la gráfica lineal, nos tenemos que aquí que el valor de probabilidad es menor al 0.001 y existe una relación entre X y Y, que esto quiere decir que si la relación entre efectos y temperatura es estadísticamente significativa. ¿Okay? Tenemos que el R cuadrado es igual al 80.87%, entonces la correlación es muy alta. ¿Okay? Tenemos también lo que es otra gráfica, donde son los residuos, que es donde están los residuos grandes, el X poco común y el residuo grande y X poco usual, donde tenemos que el R cuadrado ajustado es del 80.71%. El valor de probabilidad del modelo es menor al 0.05 de nivel de significancia y estadísticamente significa que sí son correlaciones, que sí hay una correlación entre la temperatura y el efecto. De esta manera fue como realizamos, bueno, aquí también tenemos lo que es los residuos grandes, curvatura fuerte, conglomerados, variable desigual. Tenemos aquí lo que es la gráfica de predicciones. Y tenemos lo que es la tarjeta de informe. ¿Ok? De esta manera fue como se realizó lo que es la correlación. Y vamos a realizar, este es un ejemplo de la correlación. Aquí están las 1, 2, 3, 4, las 5 gráficas que nos da el asistente. Y vamos a revisar un ejercicio. Realizamos un ejercicio donde dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje es un factor que afecta su efecto de componentes desalineados. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión promedio de las máquinas de montaje y los defectos resultantes de componentes desalineados. Ok, entonces abrimos lo que es los datos de Minitab. Ok, aquí pues ya tenemos todo lo que son los datos. Aquí pues ya había hecho lo que son las gráficas. Entonces vamos a eliminarlo. Okay. Entonces, ¿para qué? Para sacar primero lo que son, ¿no?, la correlación entre lo que son la succión de presión y el número de defectos. Pues más que nada nos vamos a ir a estadística, estadística básica y correlación. Queremos lo que son qué relación hay entre succión presión y el número de defectos. Vamos a aceptar. Y nos dice que es el menos 0.93. ¿Okay? Entonces es una correlación negativa. ¿Por qué? Porque se están yendo los puntos hacia el lado izquierdo. Entonces tenemos aquí una correlación negativa. Ahorita que le revisemos en lo que es la gráfica, nos vamos a dar cuenta mejor, y cuando nos vayamos al asistente pues nos vamos a dar cuenta de qué tipo de correlación hay, ¿no? Pero pues aquí visualmente se ve que tenemos una correlación negativa. Vamos a ver lo que es la gráfica de dispersión con regresión, aceptar. En las variables X como variable independiente pues es el número de defectos para ver qué tanto afecta con la succión de presión en megapascales.
Tenemos las etiquetas donde pusimos lo que es el tema o más que nada el tema de esta correlación. Aceptar, aceptar. ¿Okay? Entonces aquí pues nos damos cuenta que lo que es la pendiente ahora va a la inversa. Va de mayor a menor. Me refiero a lo que es en el eje de las Y, pero en el eje de las X va de menor a mayor. ¿Okay? Entonces tenemos que revisar muy bien esto para que nos demos cuenta de cómo se está comportando esta correlación de succión-presión. Eso es el defecto. Entonces vamos a ir al asistente. Vamos a ir a asistente, vamos a ir a regresión. Regresión simple. En la columna de las X pues tenemos el número de defectos. En la columna de la Y el vacío de succión y presión. Megapascales. Es una regresión lineal con un nivel de significancia del 0.05. Vamos a aceptar. Entonces aquí nos dice que tenemos una correlación negativa. ¿Sí? Tenemos una correlación negativa y la relación entre succión-presión y el número de defectos desalineados es estadísticamente significativa al valor de probabilidad, ya que es menor al 0.05 el valor de significancia, ya que el valor de probabilidad aquí es del 0.001 menor del 0.001. ¿Okay? Entonces tenemos aquí que el modelo de regresión puede aplicar al 86.53% de la variación en la succión de presión de vacío en megapascales. ¿Okay? Vamos a pasar a la otra gráfica. Nos dice lo que son los residuos. Tenemos un residuo que es elevado, el cual es en el número de efectos alineado número 2, con una succión de presión de megapascales de 4.24. ¿Okay? ¿Okay? Entonces aquí tenemos lo que es el modelo cuadrático. Tenemos los residuos grandes, curvatura fuerte. De esta manera fue como se realizó el diagrama de correlación en succión de presión de evasión megapascales y número de efectos desalineados. Pasamos al siguiente. JHRIR. Un MSA es un análisis del sistema de medición. Es un experimento que busca identificar los componentes de la variación en la medición, así como los procesos que producen un producto pueden variar. El proceso de obtención de las mediciones y los datos pueden tener variaciones de producción y producir defectos. Un estudio de RIR del sistema de medición estima cuánto de la variación total del proceso es causada por el sistema de medición. La variación total del proceso consta de la variación de parte a parte más la variación del sistema de medición. La variación del sistema de medición consta de repetitividad y reproducibilidad. Tenemos que los aspectos que tenemos que considerar perdón. Tenemos que realizar las mediciones en orden aleatorio. El procedimiento de medición debe estar documentado. Los operadores deben entrenarse antes de realizar el estudio y cada operador debe seguir el mismo procedimiento paso a paso para obtener las mediciones. Los pasos para realizar un MSA, un sistema de medición, es primero preparar el estudio, evaluar la estabilidad, evaluar la resolución, determinar la linealidad y determinar el RRR. ¿Okay? Las propiedades que tienen este equipo de mediciones son la exactitud, la linealidad, el sesgo, la estabilidad y la precisión. La exactitud es la cercanía entre el promedio de un gran número de mediciones experimentales de una característica y el valor de referencia de esa característica. La exactitud se compone en tres elementos, que es la linealidad, el sesgo y la estabilidad. Okay, es la diferencia entre los valores de las vías en todo rasgo operativo esperando los instrumentos de medición. El sesgo es la diferencia entre el valor promedio de todas las mediciones y el valor de referencia. Es el valor numérico usado para medir la exactitud.
Y la estabilidad es la consistencia del desempeño conforme transcurre el tiempo. Puede evaluarse usando una gráfica de control. Y la precisión es una medida del grado de repetibilidad entre las mediciones. Se denota como la desviación estándar Hauge es la desviación estándar del sistema de medición. La precisión se puede separar en dos componentes, que es la desviación estándar al cuadrado. El Hauge es igual a la desviación estándar de repetibilidad más la desviación estándar al cuadrado de reproducibilidad. La repetibilidad es la variación debido a la dispositivo de medición o la variación observada cuando el mismo operador mide la misma parte repetidamente con el mismo dispositivo. Es la variación de las mediciones con las condiciones idénticas. Tenemos que la reproducibilidad es la variación debido al sistema de medición o la variación observada cuando diferentes operadores miden la misma parte utilizando el mismo dispositivo. Tenemos aquí lo que es las diferencias entre exactitud y precisión. El exacto y preciso es todo lo que está contemplado en un solo círculo. El inexacto pero preciso están, bueno, aquí no lo miran, estamos dentro de esta curva. El exacto pero impreciso pues está disperso, está por todos lados. Y el inexacto e imprecisivo o impreciso es por cualquier lado, están los puntos, ¿no? Okay, entonces tenemos un ejemplo. Resolución es de determinar si el sistema de medición puede detectar y distinguir entre pequeños cambios de la característica medida. Resolución inadecuada. Hay solo una, dos o tres valores posibles para el rango. Hay solo cuatro valores posibles para el rango cuando el tamaño del subgrupo es mayor o igual a 3. La resolución adecuada hay al menos 5 niveles distintos en la gráfica de rangos. La unidad de medida más pequeña debe ser menor a un décimo de la variación total del proceso de 6 por la desviación estándar. Entonces, como mencioné, tenemos un ejemplo donde nos dice que tenemos una empresa de manufactura que tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene un índice de alto rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 4 inspectores. Cada uno realizó mediciones de 15 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. Especificación de la parte 18 milímetros más menos de 0.05 milímetros. Ok, vamos a abrir lo que es el Minitab. Ok, ya una vez abierto lo que es la base de datos para JRR. Bueno, para empezar para saber cómo sacamos lo que son estas tres columnas, debemos de sacar primero un estudio. Un estudio de cuántas personas, cuántas réplicas hubo o cuántos correos hubo en total. Sí, aquí el ejercicio nos está diciendo que hubo 4 inspectores, que hubo 15 piezas y que hubo 3 veces por cada inspector. Entonces aquí lo podemos hacer en Minitab también. Entonces estadística, herramientas de la calidad, no, estadística básica, perdón, JR. Ok, en esta ocasión me falló un poquito la ruta, pero bueno, ya retroalimentamos. Y lo que entonces para sacar lo que es este método, el método de la medición, de ver cuántas total de corridas tuvimos, nos vamos a ir a estadística, herramientas de la calidad, nos vamos a ir al estudio del sistema de medición, que es el MSA. Entonces aquí vamos a crear una hoja de trabajo de estudio de RNR, el sistema de medición, del cual nos va a requerir cuántos números de partes. Ok, entonces aquí el ejercicio nos está diciendo que fueron 15 piezas. Fueron cuántos operadores, total fueron 4, el nombre de Jesús, Pablo, Rosa y María. Y cuántas réplicas tuvimos, fueron 3 veces las que se realizaron.
Ok, le vamos a aceptar y en automático nos va a decir cuántas total de corridas tuvimos, que fueron las 180 corridas. Fueron 180 corridas y aquí está aleatoriamente las partes. Entonces, de esta manera fue como conseguimos lo que es las primeras tres columnas, ¿no? Y después nos ponemos lo que es la medición y la referencia. Ok, ahora para saber cómo tuvimos o cómo nos vamos a dar cuenta lo que es tenemos que sacar un informe de AIR para que todo esto esté más completo, tengamos un poquito más de conocimientos. Entonces nos vamos a ir a estadística, herramientas de la calidad. Aquí nos dice que tenemos una gráfica de control. Entonces ahorita lo que necesitamos es una gráfica de control. Para ello vamos a irnos a herramientas de la calidad, nos vamos a ir a Capability, Sixpack y nos vamos a ir a normal. Ok, aquí en la columna individual nos dice que vamos a poner la medición, ocupamos saber lo que es la distribución normal de la medición y el tamaño de subgrupos en uno, ya que aquí tenemos todo desordenado, tenemos un total de 180 pruebas o corridas. Y aquí nos dice que especifiquemos el límite inferior. El límite inferior en el ejercicio nos dice que es de 18 a más menos de 0.05. Entonces, en este caso va a ser 17.95 y el límite superior va a ser de 18.05. Y una vez le damos aceptar y nos va a dar este informe, que es un informe más completo. Un informe de la gráfica 1 nos dice el valor individual, nos dice cómo vamos en el límite. Bueno, aquí está el límite superior, el límite inferior, donde estamos dentro, porque dice que es de 18.05 y el límite inferior es el 17.92, el cual es el 17.95, el superior es 18.05. Entonces si nos estamos pasando acá, ok. Aquí tenemos las especificaciones también, tenemos el plazo largo, el corto plazo, tenemos la campana de dados, tenemos los gráficos de rangos móviles, gráficos de probabilidad normal, las últimas 25 observaciones. Dice aquí que la expresión real del proceso es representada por Six Sigma. Entonces aquí, de esta manera tenemos lo que es el informe de Capability Six Pack. Ok, ahora lo que necesitamos es requerir la desviación estándar de estos datos. ¿Y cómo lo podemos sacar de un informe de resumen? Estadística básica, resumen gráfico. De la medición, con 95% de nivel de confianza. Ok, aquí nos dice que tenemos una desviación estándar del 0.023. Okay, aquí en el ejercicio, o también lo que es la teoría, nos dice que la unidad de medida más pequeña debe ser menor a un décimo de la variación total del proceso. Entonces 6 por lo que es la desviación estándar. ¿Okay? Entonces aquí vamos a escribir lo que nos va a dar ese resultado. Tenemos un total de 0.023 de desviación estándar por 6. Tenemos un total de 0.138. Okay. Este dato ahorita lo vamos a necesitar. También tenemos aquí lo que son la media, el 18.001,
y lo que es el valor de probabilidad, que es menor al 0.005. Tenemos aquí la campana de dados. Y ahora que sigue en la teoría, aquí nos dice cómo podemos, los pasos para realizar un MCA. Ya tenemos la preparación del estudio, evaluamos la estabilidad. ¿Cómo evaluamos la estabilidad? Pues aquí en este informe, aquí evaluamos cómo está tan estable. Se mira estable realmente. No se mira como que muy movido, como que por ejemplo, este punto aparece acá, más arriba, más para abajo, no, todo está dentro de las especificaciones. Entonces, estamos bien. Una vez que realizamos eso, lo que es primero realizamos lo que son las corridas, realizamos lo que es la estabilidad para sacar, porque no, que ahorita vamos a ocupar en la linealidad y el sesgo, ocupamos lo que es la división estándar por 6. Entonces, ahora lo que nos toca sacar es evaluar la resolución y determinar la linealidad. ¿Okay? Entonces ahora vamos a sacar lo que es la linealidad. ¿Okay? Entonces, como ya habíamos comentado, vamos a sacar lo que es el informe de linealidad, vamos a ir a estadística, herramientas de la calidad, estudio del sistema de medición y nos vamos a ir al estudio de linealidad y sesgo del sistema de medición. Aquí nos dice, ¿no? Aquí está preseleccionado. ¿Okay? Tenemos lo que son el número de partes, aquí están las partes, valores de referencia, la referencia y el datos de medición, la medición. ¿Okay? Tenemos aquí la variación del proceso, que nos dice que la variación de estudio R del sistema de medición, o es 6 por la división estándar histórica, que es el que habíamos puesto aquí de este lado, 0.138. ¿Okay? Una vez que ya seleccionamos esto, sí, vamos a aceptar. Y aquí nos va a dar unos informes. Vamos a bajarlo para que nos dé la referencia. Tenemos el promedio de cada uno desde que comienza lo que es el límite inferior o límite que tenemos pequeño, que es el 17.095 al 18.0.5. Entonces aquí tenemos lo que es el sesgo por cada uno de ellos, tenemos el porcentaje del sesgo y tenemos la probabilidad de cada uno de los sesgos y los promedios. Entonces de esta manera tenemos el sesgo del sistema de medición. Aquí tenemos lo que es el informe de linealidad y sesgo del sistema de medición. Aquí el que necesitamos es linealidad, que es el 0.2, es el 2%. Entonces tenemos una linealidad estable. Tenemos un predictor, tenemos el constante, tenemos la pendiente y como comenté aquí tenemos el sesgo. Tenemos el porcentaje de la variación del proceso, que la linealidad está bien y el sesgo está elevadito. Entonces, de esta manera fue como sacamos lo que es la linealidad. Como posteriormente nos está pidiendo que hagamos, que determinemos el R o R on R. Ok, entonces tenemos esa parte. Ok, entonces tenemos esta parte. Ahora necesitamos sacar lo que es el RER. Nos vamos a ir a estadística, herramientas de la calidad. Vamos a ir a estudio del sistema de medición. Y aquí hay tres tipos de sistemas de mediciones, que es el cruzado, anidado y expandido. Ahorita vamos a ocupar nada más el cruzado. De igual forma nos pide el número de partes, pues vamos a seleccionar las partes, operadores y los datos para medición. Ok, entonces aquí nos vamos por el método de análisis en la ANOVA. Vamos a aceptar. Aquí nos dan el tabla de la ANOVA de dos factores con interacción. Son partes, operadores.
partes por operadores, repetibilidad y un total de 179. La división estándar para eliminar el término de intersección es de 0.05. Entonces aquí tenemos esta parte, tenemos la tabla ANOVA, los factores sin interacción, tenemos lo que es la probabilidad, tenemos lo que son los factores, el RER, aquí tenemos que el porcentaje total de RER es de 2.30 en la contribución del compra de la variación. Tenemos 2.30. De repetibilidad tenemos igual 2.30, no tenemos ninguna reproducibilidad ni en los operadores. Y el parte a parte solamente 7.70. En total cumplimos una variación total de 100%. La evaluación del sistema de mediciones es un total del RER del 15.15, la repetibilidad es del 15.15 también, y el parte por parte es 98.85. Aquí tenemos un informe del RER del sistema de medición ANOVA, cual se mira muy estable. Tenemos los componentes de variación, la gráfica de R por operadores, la gráfica de X barra por operadores, medición por partes, medición de operadores y la interacción de partes de operadores. Entonces de esta manera es como sacamos lo que son el estudio de RER. Tenemos estudio. Nos podemos apoyar también con lo que es el asistente, que es más completo, que son lo que es el análisis del sistema de medición de MCA. Nos está pidiendo que trabajemos con una medición o con la evaluación, pues trabajamos con la medición. Trabajamos con la medición y el objetivo es configurar el estudio o analizar los datos. Ahorita lo que necesitamos es configurar el estudio. Perdón, analizar los datos. Necesitamos analizar los datos. Okay, entonces aquí nos dice que los operadores y operadores, las partes y la medición. Nosotros ocupamos estimar a partir de partes en el estudio. ¿Qué especificación inferior tenemos? Tenemos un total de especificación de 17.95 y una especificación superior de 18.05, ¿no? Okay. Nos da un informe total. Y aquí, por ejemplo, dice que la variación del sistema de medición es igual al 15.2% de la variación del proceso. La variación del proceso se estima utilizando las partes incluidas en el estudio. Es del 15.2%. No es ni malo ni bueno. Entonces está intermedio, ¿no? Está en medio. Aquí nos da todo lo que son las gráficas de barras, de reproducibilidad. Y de esta manera es como se realiza lo que es un estudio de James R. de un conector. Ahora vamos con un ejercicio. Tenemos el ejercicio. Vamos a cerrar este. Que para irnos un poquito más rápido, esperamos que abra el tab. Ok, para irnos más rápidos, pues ya sabemos cómo sacar. Primero tenemos que sacar lo que son estas tres partes, ¿no? Vamos a sacar estas tres partes. Ok, para empezar nos vamos a ir a estadística, herramientas de la calidad, nos vamos a ir a estudio de la medición y vamos a crear un estudio de medición donde tenemos tres inspectores, la medición, 30 piezas y se repitieron 3 veces. Ok, entonces nos vamos a militar, tenemos 30 número de partes, tenemos 3 inspectores, los cuales son Carlos, María y Jesús, y el número de réplicas es un total de 3.
Tenemos un total de 270 corridas, en las cuales tenemos aquí 270 datos. Ok, de esta manera fue como salieron estas tres partes de aquí, estas tres columnas. Okay, ahora nos vamos a ir al informe de capacidad, que es donde vamos a ver la estabilidad, ¿no? Entonces nos vamos a ir a estadística, herramientas de la calidad. Nos vamos a ir a Capability Pack y vamos a agarrar el normal. Aquí nos dice que la columna individual, pues si queremos la medición, el tamaño del grupo, pues igual lo ponemos 1. Y el superior, aquí nos dice cuánto es, nos dice que es del 3 milímetros, que es más o menos de 0.05. Que entonces tenemos que es 3.95 y el 3.05. Esa es la especificación inferior y la especificación superior. De esta manera vamos a revisar la linealidad y cómo está comportándose. Aquí si se dan cuenta, pues si está sobrepasando el límite inferior. En esta parte casi llegó al límite inferior aquí abajo. Estos están por este lado, no están linealmente en secuencia. Entonces sí, está un poco desordenado. Entonces tenemos que la prueba 1 de un punto fuera más allá de 3.0 desviaciones estándares de la línea central. La prueba falló en los puntos 25, 45, 95, 138, 194, 239 y 248 de 270 puntos, ¿no? Entonces tenemos aquí que la gráfica MR de medición falló también en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 7 puntos. Entonces están fallando todos los puntos, tenemos que revisar el porqué y nos vamos a ir a hacer primero tenemos que sacar igual la desviación estándar, estadística básica, resumen gráfico y medición. Okay, aquí nos va a dar lo que es la desviación estándar, que es del 0.0109. 0.0109 por 6 son 0.0654, del cual yo ya había puesto aquí. ¿Okay? Entonces esa parte ahorita la vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque vamos a sacar la linealidad. Vamos a ir estudio de la medición y vamos a sacar el estudio de linealidad y sesgo del sistema de medición, donde vamos a seleccionar el número de partes, referencias y medición. Aquí nos vamos a poner el número que acabamos de sacar aquí, 0.0654, y le vamos a aceptar. Aquí nos da un informe de linealidad y sesgo del sistema de mediciones, del cual tenemos que observar cuál es el porcentaje, que es del 7.3%, entonces sí es muy elevado. Nos damos cuenta que vamos a darle a su etiqueta. Igual aquí ya está marcado que es el 7.27087 y ya redondeados el 7.3. Entonces si tenemos una linealidad y un sesgo muy bajo y una linealidad muy alta. Si aquí se dan cuenta, todos los puntos están dispersos, no están dentro de aquí de las especificaciones. Tenemos un sesgo y el valor de referencia. Entonces vamos a revisar más a fondo esto, sacando un estudio de error en método ANOVA. Nos vamos a ir a herramientas de la calidad, nos vamos a ir a estudio de la medición y un estudio de estudio de medición cruzado. Vamos a partes, operadores y medición. Tenemos el método de análisis ANOVA, el cual nos va a brindar aquí lo que son la tabla ANOVA de dos factores con interacción. Tenemos un porcentaje de 0.03 en las interacciones de los factores. ANOVA sin interacción. Tenemos aquí lo que es el valor de Giger en el componente de la varianza, que es de 12.21.
y la repetibilidad de 12.21 y el aparte es del 87.79, entonces sí son elevados. Tenemos aquí la evaluación del sistema de medición, que es el JHRR, en total es un 34.95, que de igual forma si nosotros sumamos estos dos, 34.95 más 34.95, ok, 69.70%. En total estos son 70%, ok. Y aquí nos da un informe donde nos miramos lo que son los componentes de variación, parte a parte, reproducibilidad, repetibilidad, la medición por partes, medición por operador. Entonces tenemos aquí un informe completo para saber si tenemos un HRR, un sistema de medición. Entonces podemos usar también lo que es el asistente. Somos asistente, MSA. Vamos a irnos a estudio a analizar los datos, los operadores, partes, medición. Tenemos que estimar a partir de las partes del estudio, ponemos nuestros límites inferiores y la especificación inferior es superior y le damos a aceptar. Aquí nos dice que puede evaluar bien el rendimiento del proceso, no se puede porque es un porcentaje muy alto. La variación del sistema de medición es igual al 34.9% de la variación del proceso. La variación del proceso se estima utilizando las partes incluidas en el estudio. Esto quiere decir que no se puede evaluar el rendimiento del proceso. Puede diferenciar las partes aceptables de las defectuosas. Intermediamente sí, porque la variación del sistema de medición es igual al 23.2% de la tolerancia. Okay, pues tenemos estas fuentes de variación, están graficadas. Tenemos todas estas gráficas que son como para ver cómo se está comportando el rango y las partes, los operadores. Entonces de esta forma es como se realizó un estudio RR del sistema de medición para medición. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias.